Dummies es un término de origen inglés que literalmente significa tonto, pero no tiene un sentido peyorativo ni se utiliza a modo de insulto. Dummy significa para personas que no saben nada sobre un tema y que van a recibir una información clara, básica y sencilla de tal forma que se puedan hacer una idea general sobre lo que se pretende explicar. Comencemos por una pequeña definición de lo que es la inteligencia artificial. Podríamos definir la inteligencia artificial como una serie de algoritmos, es decir, de programas, que simulan algunas capacidades de los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la resolución de problemas y la capacidad de planear. Esto, por supuesto, que es aplicable tanto a programas de computación como también a robots o a máquinas, que permiten interactuar o hacer cosas que haría más o menos igual un ser humano. Los resultados que hace la inteligencia artificial pues suelen ser normalmente más rápidos y más exactos. Y nosotros a veces tenemos alguna dificultad técnica para cuando tenemos muchos datos. Es decir, la inteligencia artificial tiene una ventaja sobre el humano en eso. Puede hacer análisis estadísticos, evaluar probabilidades, cosas que de pronto uno como ser humano no tiene esa posibilidad tan fácil, y hace también unos análisis matemáticos muy rápidos, ¿no? Y más eficientes. ¿Cómo logran hacer esos dispositivos, esos sistemas de inteligencia artificial eso? Pues básicamente lo que utilizan es unos volúmenes de datos gigantescos. A eso lo llamamos nosotros Big Data. Y entonces lo que hace el proceso de inteligencia artificial es buscar patrones. Entonces, dentro de toda esa información que tenemos, busca patrones y da respuesta de acuerdo a eso. Y también se soporta en otras ayudas, como por ejemplo visión artificial, reconocimiento facial, búsqueda de información, diagnósticos clínicos también se operan aquí. Pero todo esto funciona gracias a los datos. Algunos conocedores dicen que la información recopilada en los últimos 5 años en la nube probablemente supera la información que se ha recopilado durante todas las épocas anteriores en la humanidad. Esta es la información que se tiene, que se pueden hacer cosas fantásticas. Hay otras aplicaciones que se hacen en inteligencia artificial que tienen que ver con actividades que son repetitivas, tediosas, en algunos casos riesgosas para seres humanos. Y entonces pues eso lo hacen ya robots en que pueden trabajar en sitios que son de difícil acceso, o que haya explosivos, o que son peligrosos, o que son para nosotros aburridos. Entonces ya eso hay aplicaciones, hay programas, hay computadores mejor que hacen, o robots que hacen. Permiten también la inteligencia artificial detectar, por ejemplo, un posible daño de algún elemento antes de que suceda grave. Me puede decir, mire, yo como que aquí empiezo a fallar, por favor cambie tal pieza, cambie tal elemento, porque hay alguna posibilidad de que eso se va a dañar. Y por supuesto hacer control de calidad va a ser mucho más fácil para una máquina que para nosotros. Entonces puede detectar fallas que nosotros por el cansancio o por nos dormimos en las actividades pues seguramente no logramos detectar, pero la inteligencia artificial sí lo puede hacer. ¿Eso es dónde aplica? Pues aplica en casi toda la vida nuestra. En salud, por ejemplo, puedo pedir citas médicas, valorar imágenes diagnósticas que cada vez están más eficientes en eso. Entonces el radiólogo ya no tiene que luchar tanto para entender esas imágenes que hacía previamente, tenía que analizar con mucho más detalle. Puede ayudarme a predecir enfermedades, puede ayudar a creación de medicamentos. En programas podemos hacer que nos complete palabras. En ecología ya hay sistemas satelitales y eso que permiten ver, por ejemplo, problemas con especies, con áreas con poca agua, que haya posibilidades de un incendio, áreas que están deforestadas, me permite recolectar información que hace caso a datos ambientales o en el mar, etc. Y eso le sirve mucho a organizaciones que trabajan con el medio ambiente. En imágenes, pues yo puedo decirle a los programas de imágenes que me hagan una imagen de acuerdo a algunas características. En videos también ocurre lo mismo, entonces se pueden hacer videos a partir de otros videos o imágenes existentes. Esto se utiliza mucho en política para desprestigiar a un político o para favorecerlo. En seguridad, por ejemplo, permite detectar algunos tipos de fraudes. En vigilancia, hay programas que permiten reconocimiento facial y de la huella dactilar. En la industria de automóviles, pues ya vemos que ya puede manejar autónomamente un automóvil. En simuladores, por ejemplo, los profesionales que son de vuelo pueden aprender cómo se aterriza, cómo cuando hay una emergencia, cuando se incendia un motor o cuando deja de funcionar, cómo hacer. Y lo hace para que se vaya ambientando y cuando se le dé la situación real, pues tenga una forma de operar con mucho menos riesgo. En mantenimiento, por supuesto, pueden ayudarnos a mirar máquinas que están funcionando mal, etc. La gente que trabaja en computación, que genera programas, tiene una herramienta fortísima para crear programas de computador utilizando inteligencia artificial, de tal manera que ya se desgasta menos. En robots, actividades que de pronto pueden ser tediosas o riesgosas y las puede hacer el robot. Aquí tenemos dos perritos, es un perro guardián. En Nueva York ya hay varios, aquí hay una compañía de las productoras, hay varias que permiten tener, por ejemplo, visión nocturna, pueden determinar calor, riesgo de pronto de un explosivo o riesgos biológicos. Tiene cámaras que le da alrededor de los 360 grados, de tal manera que puede ubicarse muy fácilmente. Y entonces puede utilizar este que tenemos aquí, que es mucho más amigable. Se tenía pues para acompañar personas o algo, pero se utilizó en la pandemia, por ejemplo, para
que las personas no estuvieran muy cerca y no tuvieran riesgo de contagiarse. Pero seguramente hay muchas más aplicaciones acá que tenemos acá en esto de inteligencia artificial. Esto que tenemos acá es desde el punto de vista ambiental, y entonces permite, por ejemplo, que haya mapas que se puedan hacer para mapear el océano. Esto es de IBM, el programa se llama LOG y permite detectar pues especies, problemas con abejitas, con animales que se desplazan, etcétera, y entonces permite ver especies que están en riesgo y demás para el ser humano. Esto es una noticia falsa. Observen que está el Papa Francisco vestido con una chaqueta valenciana. Eso no es cierto, por supuesto, pero pues aparece la imagen como para que uno la vea. Esto es hecho con programa y es muy difícil detectar. Entonces, repito, ya el uso que le demos depende mucho de nosotros y habrá gente que está interesada en que se haga algún tipo de información. Aquí tenemos, por ejemplo, que en inteligencia artificial, utilizando modelos cardíacos o función cardíaca, logra tener mucho más exactitud que la que tendría de pronto un cardiólogo o algunos cardiólogos. Entonces, pues va a ser una herramienta de ayuda para ellos, para que ayude a predecir y ver algunas anormalidades. Tenemos que pensar que la inteligencia artificial tiene sus sesgos. Algunos sesgos pueden ser dados por la programación y otros pueden ser dados por los datos. Como ya se dieron cuenta, se pueden hacer imágenes, diseños, en reducción de muchas cosas que pueden generar desempleo. Hay profesiones que posiblemente podrían quedar con desempleo o tengan que reubicarse. Y eso también conlleva al siguiente paso, que es una reducción de salario. Ahí tenemos unas cosas que tenemos que sopesar muy bien. Por supuesto que en pérdida de privacidad, en eso sí la tenemos toda la privacidad perdida. Toda vez que nosotros busquemos algo por internet, que entremos a las bases de datos de cualquiera de Facebook o de Instagram o de lo que quieran ustedes, están dejando información y huellas de lo que ustedes son. La privacidad de nosotros se pierde. Y si tenemos historias clínicas manejadas por esto, pues con mucho más ver. Entonces hay que ver cómo se maneja la privacidad. Tenemos un problema fundamental, es que antes había unas decisiones que eran morales o éticas que las tomaban humanos. Ahora posiblemente le están tomando máquinas o algoritmos. Entonces allí tenemos que pensar muy bien. ¿Vale la pena dejarle esa labor a las máquinas o a los algoritmos? Piensen. En autoría podemos pensar, por ejemplo, ¿quién es el autor de un texto o de una imagen? ¿Es el programa que lo hizo? ¿Es la compañía que fabricó el programa? ¿Somos nosotros? Bueno, ¿quién? Allí hay un problema. ¿Estamos anulando la creatividad de las personas, de los autores? ¿Estamos generando pereza porque estas máquinas ya nos hacen todo? Bueno, ahí hay otro elemento. ¿Qué pasará con los estudiantes a los que se les pide un trabajo escrito? Ellos ya no tienen que copiar ni pegar, eso ya es mucho. Bueno, de pronto un copiar y pegar muy sencillo, pero ya los trabajos van a quedar mucho más perfectos sin poder determinar si hubo plagio o no. Eso para nosotros los docentes implica que tengamos que ver cómo hacemos que los estudiantes aprendan, usen estas herramientas, pero que nosotros podamos sacarle provecho a lo que nos interese que aprendan. Entonces allí hay una forma que también nos motiva a nosotros los docentes para ver qué hacer. Algunos autores dicen que se requiere una moratoria de este tipo de tecnología, es decir, darle un tiempito antes de que salgan a la luz pública, porque pueden haber riesgos que todavía no logramos predecir. En algunos casos, pues ya lo hemos visto en películas de ciencia ficción, en que las máquinas toman el poder y entonces tenemos un riesgo allí muy fuerte. Tenemos que pensar qué va a pasar allí. Los sistemas expertos, por ejemplo, que son esos sistemas que aprenden de un experto, como por ejemplo un físico o un químico, simulan lo que haría una persona de estas para tomar decisiones, hacer una mezcla química o física. ¿Y qué resultado voy a obtener? Entonces, digamos que los sistemas expertos, que es una de las ramas que tiene la inteligencia artificial, pues se puede ver que en algunas áreas es muy buena, pero en otros como la psicología o la sociología, en que hay tantas variables, hay unas que no son tan determinadas, que va a ser muy difícil determinar o ver los resultados. Y por supuesto que aún no sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Que existe un riesgo? Seguramente existe, habrá que valorar eso. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que trabajar con algo que se llama el principio de precaución, y es intentar ver que tenemos que ser precavidos y que seguramente tenemos que hacer algún tipo de regulación con anterioridad para que esto no se vaya a ir de nuestras manos. Esto es de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en que tiene ya unos planteamientos, son 6 principios para intentar que la parte médica no se vea afectada. La UNESCO también ya tiene unas propuestas con respecto a la inteligencia artificial que valdría la pena pues mirar. La primera que propone es preservar la autonomía del ser humano. Dice, en el contexto de la atención de salud, ello significa que los seres humanos deberían seguir siendo dueños de los sistemas de atención en salud y las decisiones médicas. Se debería preservar la privacidad y la confidencialidad, y los pacientes deben dar su consentimiento informado y válido por medio de marcos jurídicos adecuados para la protección de datos. Promover el bienestar y la seguridad de las personas y el interés público. Los diseñadores de tecnologías de inteligencia artificial deberían cumplir los requisitos normativos en materia de seguridad, precisión y eficacia para indicaciones o usos bien definidos. Garantizar la transparencia, la claridad y la inteligibilidad. La transparencia exige que se publique o documente información suficiente antes de la concepción o el despliegue de una tecnología de inteligencia artificial. Promover la responsabilidad y la rendición de cuentas. Se deberían instaurar mecanismos eficaces para que las personas y los grupos que se vean perjudicados por decisiones basadas en algoritmos puedan cuestionarlas y obtener reparación. Garantizar la inclusividad y la equidad. Accesos equitativos en la mayor medida de lo posible, con independencia de la edad, del sexo, el género,
el ingreso, la raza, el origen étnico, la orientación sexual, la capacidad u otras características amparadas por los códigos de derechos humanos. Y por último, promover una inteligencia artificial con capacidad de respuesta y sostenibilidad, donde los sistemas de inteligencia artificial también se deberían concebir de modo que se reduzcan al mínimo sus efectos medioambientales y se aumente la eficiencia energética. Los gobiernos y las empresas deberían anticipar las perturbaciones ocasionadas en el lugar de trabajo, en particular la formación que se deberá impartir a los agentes de salud para que se familiaricen con los usos de los sistemas de inteligencia artificial y las posibles pérdidas de empleos debidas a la utilización de sistemas automáticos. Esos son unos planteamientos. Yo lo que quiero dejar es la semilla para que ustedes piensen, se cuestionen, valoren lo que va a ser todo ese desarrollo que parece ser que ya no se puede frenar y que seguramente lo vamos a vivir cada vez más. Entonces, valórenlo desde el punto de vista crítico,